Nuevamente los saludo. Es un gozo compartir con ustedes la palabra en medio de todas las dificultades que podemos estar sintiendo, en medio de todos los desafíos que podemos estar viviendo. Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes ha sentido este desafío como que nos lleva a concluir que no somos capaces. Y hay muchos ejemplos como de frases que uno diría: no me siento preparado para esto. No me siento preparado para estar en una relación, podría decir alguien. O no me siento preparado para casarme o para tener hijos. No me siento capaz de terminar una carrera universitaria, podría decir alguien también. O enfrentar el desafío que sea. Quizás no me siento listo para la vejez o para la enfermedad o para cierta conversación incómoda que he estado postergando por meses. Yo creo que todos de alguna forma hemos pasado por algo así, pero si tienes a Dios, espero yo, lo han puesto en oración. En su momento han dicho: Señor, prepárame para ese desafío que se viene. Hazme a alguien capaz, hazme a alguien valiente. Le pasó a Moisés: yo no soy capaz, no puedo hablar, no me atrevo. Le pasó a Jeremías: es que yo soy demasiado joven. Le pasó a Isaías: que yo soy un hombre de labios inmundos, no puedo. A Pedro: soy un pecador. A Timoteo: no puedo hacer esto. Y podríamos seguir. Bueno, quiero que leamos una oración hoy día, que es como esto, pero quizás es la más importante de todas las oraciones de estas. Santifícalos. Dice Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 17 al 19. Entonces vamos a estar en Evangelio según Juan, capítulo 17, y vamos a leer desde los versículos 17 al 19. ¿Me acompañan leyendo? Dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Oramos? Gracias, Padre, por tu palabra y gracias porque podemos leerla ahora. Y te pido, Señor, que pueda tener un fruto en nuestra vida. Que, Padre, pueda hacer una obra en nosotros. Te rogamos, Señor, que puedas ayudarnos, fortalecernos, capacitarnos. Prepáranos, Señor, para lo que tienes para nosotros delante. Guíanos, Señor, y por medio de la obra de tu Espíritu Santo, santifícanos. Te pedimos eso en nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero acá que vemos es el medio de la santificación, que es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, antes de eso hay que considerar esto, que lo que estamos viendo acá en Juan 17 es una oración. Jesús está orando para que Dios, el Padre, proteja a los discípulos. Y el tema es que muchas veces no se entiende bien la importancia de esto. Puede que este sea un versículo más. Ahora, ¿por qué es necesario orar para que ellos sean santificados? ¿Por qué es necesario orar primeramente? ¿O qué significa ser santificado? ¿Para qué? Entonces hay que ordenar primero las ideas. Primero Dios. Consideremos quién es Dios. La Biblia se refiere a un solo Dios, pero que existe como tres personas diferentes. Hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es una de las cosas más difíciles de explicar. Los tres son tres personas diferentes, pero es una sola esencia, es un solo Dios. Pero lo que me interesa en este punto es que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, siendo Dios, y los tres teniendo cualidades iguales, los tres son todopoderosos, los tres son dignos de adoración, pero no hacen todos lo mismo. Si bien el Padre no es más Dios que el Hijo, el Padre es el que envía a Jesús, el Hijo, al mundo. Y luego el Hijo, que es Jesús, y que es quien está orando acá, luego el Hijo es el que envía al Espíritu Santo al mundo. Padre envía al Hijo, Hijo envía al Espíritu Santo. O dicho de otra manera, el Hijo ejecuta, lleva a cabo la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo aplica eso en nuestras vidas.
Bueno, si hasta acá esto resulta un poco enredado, quedémonos solamente con esto para comenzar. El Hijo tiene que ejecutar la voluntad del Padre. Y esa es simplemente la idea. El Hijo tiene que ejecutar, viene con una misión que es dada desde arriba. Así que el Padre quiere enviar al Hijo al mundo para que el Hijo salve a los pecadores. Hay una misión, hay un para qué. ¿Para qué viene Jesús? Pero el Hijo hace esto y Él, lo recordábamos recién en la cena, Él hace esto muriendo en una cruz. Ahora, esta obra de Jesús es suficiente para salvarnos de los pecados. La salvación ya está hecha, consumado es, dice el Señor. Está completa. Pero en un sentido, ojo, todavía no. Todavía no se ha cumplido la misión. Jesús resucitó, luego la Biblia enseña que subió a los cielos. ¿Y qué falta? Que se predique esto, que se anuncie esto. Salir de Jerusalén, salgan discípulos de Jerusalén, vayan hasta Samaria, no sé, vayan hasta el fin del mundo. Pablo quizás leyó esto y pensó, hasta España, al fin del mundo. Luego pasaron los siglos y se dieron cuenta de que había otro continente más. Y estaba América, y la pega se amplió, ahora hay más trabajo. Y es como todo ese desafío, ir hasta el fin del mundo, hasta Sudamérica, hasta Chile, hasta ahí. Y bueno, esa parte no le corresponde físicamente hablando, físicamente en cuerpo, con ese cuerpo humano, no le corresponde a Jesús. Aunque a los mormones no les gusta mucho esa idea, a ellos les gusta saber que Jesús vino, ¿no?, a Estados Unidos y todo el tema. No, pero Jesús lo que hace es delegar esta autoridad y esta misión a los discípulos, con lo que está hablando ahí, para anunciar ahora lo que Jesús hizo. Y el que creyere en esto será salvo. Y luego los discípulos hacen más discípulos y comenzamos entonces a hablar de la iglesia. Ya no solamente los discípulos, hablamos de la iglesia, de lo que hablamos en julio. Ahora recién, estuvimos viendo Hechos 2. Pero ahora en agosto nos vamos a enfrentar a la siguiente pregunta, o al siguiente problema en verdad. No somos capaces de hacer todo esto. ¿Cómo es eso? Llegar hasta el fin del mundo. ¿Cómo es eso en este mundo difícil? Es como si te contrataran hoy para una empresa que recién conoces, recién vienes a saber el nombre de la empresa, apenas estás sabiendo lo que hacen, y te dicen que tienes que ir a representar a la empresa a otra parte del mundo. Y uno diría, oye, yo no me siento listo para representar a ustedes. Y Jesús dice ahora, vayan a todo el mundo y enseñen el reino de Dios. No una empresa, no una religión, enseñen el reino de Dios. Y uno dice, es que yo no estoy listo, yo no puedo. Y entonces Jesús ora, Padre, prepáralos. Padre, capacítalos, fortalécelos. El término bíblico que se ocupa acá en Juan 17 es santifícalos. Aquellos que sean parte de la obra del Señor necesitan ser santificados. Una forma común de entender esto es apartados. Uno puede estar preparando verduras. Quizá hoy día vayas a preparar una ensalada y saques una lechuga entera, toda la que compraste o la que cosechaste, no sé. Ya, pero saca esa lechuga entera y apartas unas hojas para la ensalada. La separas del resto, la dejas aparte, la lavas, la cortas bien, le sacas los tallitos si es que no te gustan. A mí me gustan los tallitos, así que si me invitan a una ensalada de lechuga, déjenme los tallitos. Pero uno los aparta quizás. Y eso que va a usar, lo alinea. Y ahí depende de ti cuánto, si le vas a echar aceite o limón, o le vas a echar sal o otro condimento, lo que sea. Y ahí, pero vas preparando todo eso para ese uso, lo estás santificando para presentarlo ahora en la mesa. Se ve como muy rutinario, una ensalada. Bien, y no es que nosotros seamos lechugas, no somos eso, sino que nosotros necesitamos ser apartados para Dios, para el uso que Dios nos quiere dar. Un término quizá más correcto, más solemne, es consagrar. Podríamos hablar de eso, que es mucho quizá más elegante. Los sacerdotes eran consagrados al Señor,
santificados. El tabernáculo consagrado, los utensilios también tenían que ser la misma palabra, santificados. Está diciendo, estas cosas van a ser destinadas a este uso. Y de alguna forma lo hacemos, insisto, es más común de lo que creemos. El canastito de las ofrendas tiene un uso y de alguna forma está consagrado para eso. Los niños no es que lo tomen ahí, lo lleguen, le echen tierra, le pongan juguetes. No es eso. Incluso yo yo no lo manipulo casi nunca lo toco. Y no, simplemente no me corresponde porque hay un uso y está destinado a eso sencillamente. Y el tema es que nosotros somos de alguna forma como ese canasto. Estamos destinados a un uso, no es llegar y que seamos usados para cualquier cosa. Porque hablamos entonces de consagración de objetos, de cosas, de lugares. Este lugar es para el Señor. Amén. Pero también nuestras vidas tienen que ser para el Señor. Y ahí hablamos de santifícalos. Señor, santifica este lugar. Bien, pero Señor, santifica al hermano, santifica a la hermana para la obra, prepáralos. Cuánto más nosotros que un objeto necesitamos ser santificados. Entonces lo primero es entender esta idea. Jesús dice, estos son míos y no son para cualquier cosa. Miren, ahí mismo en Juan 17, comenzamos en el versículo 17, pero Juan 17 comienza en el versículo 1. Ahora, vamos al versículo 6, para que entendamos. Igual no voy a leer toda la oración, tarea para la casa, pero en el versículo 6 hasta el 8 dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. O sea, son especiales, ojo, hablando de los discípulos, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he dado a ellos tus palabras, las palabras que me diste. Y las recibieron, primero las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Entonces, esta oración de Juan 17, santifícalos, no es para cualquier persona. Es para aquellos que ya han creído. O sea, si vemos una persona que está perdida en sus pecados en el mundo, no decimos Señor, santifícalos, decimos Señor, sálvalos. Pero si ya está en el Señor, ya está en Cristo, decimos Señor, santifícalo. Al hermano. Aquellos que ya han recibido tu palabra, que ya han creído en Cristo, que ya saben al menos lo que es guardar tu palabra, que buscan esa obediencia y que entienden a quién sirven. Esa es la idea. Hablamos de personas que ya tienen salvación, que ya hablan de Jesús como el Señor de sus vidas. Y lo segundo, reconocer cuál es el medio para esta salvación. Para esta santificación. La Biblia dice esto sobre la salvación. Recuerden, esto lo vimos, dedicamos un mes entero a ver esto. Si no me equivoco, fue en mayo. Que somos salvos por gracia, por medio de la fe. De hecho, dedicamos un domingo entero a ese pasaje. Ese pasaje, somos salvos por gracia, por medio de la fe, está en Hebreos. ¿Cuánto? ¿Cuándo está en Hebreos? ¿Dónde está? Efesios 2, versículo, somos salvos por gracia, por medio de la fe, 8. Ahí, para que lo recuerden. Vamos acordándonos también de algunos textos básicos importantes para nuestra vida. Entonces, está la salvación y está el hombre. Está la salvación acá y está el hombre. ¿Cómo hacemos que el hombre, cuál es el medio para que el hombre llegue? Para que el hombre llegue a la salvación. Y para eso necesitamos un medio, algo que une al hombre con la salvación, o con Dios, mejor dicho. Y ese medio es la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Ahora, vemos otra cosa acá, que es lo que vamos a ver este mes. La santificación. Tenemos acá la santificación y tenemos acá al hombre salvo. Recuerden esto, el hombre que ya es salvado. Y decimos, quiero que el hombre salvado llegue a la santificación, llegue a crecer, a ser capacitado. ¿Cuál es el medio que conecta estas dos cosas? La palabra de Dios. Ese es el medio.
Entonces, el instrumento que Dios usa para que seamos santificados es la palabra. Y en la medida que más abunde la palabra de Dios en tu vida, más cerca de Dios puedes estar. Por eso también entendemos la santificación como un proceso, porque yo me voy llenando de la palabra. No es que hoy día simplemente decidí llenarme y me llené de toda la palabra y llegué al límite. No, es un proceso de todos los días, poco a poco. Así que también podemos entender la santificación no solo como una consagración, soy del Señor, sino también como un proceso, que en todo se vive de una manera diferente, pero el camino es el mismo. Si tú quieres ser santificado, tienes que andar por el camino de la verdad de Dios. Si has leído El progreso del peregrino de John Bunyan, algo así, al menos yo lo pronuncio así, llega el momento en que el protagonista, que se llama Cristiano, se encuentra con otro cristiano, entre comillas, que se llama Fiel. Entonces se encuentran estos dos sujetos, Cristiano y Fiel. Y sucede que Cristiano le comienza a preguntar a Fiel, oye, ¿cómo fue tu camino? ¿Y cuáles fueron todas las cosas que viviste? Y resulta que anduvieron por los mismos lugares, pero para lo que para Cristiano fue difícil, para Fiel no lo fue, o viceversa. De hecho, se cuenta que Cristiano, el personaje del libro, el peregrino, este Cristiano va por el camino, y en una parte hay un camino donde hay leones rondando por los costados. Y para él es dificilísimo pasar por ahí. Y tiene que atreverse. En cambio, para Fiel, él llegó y pasó. ¿Por qué? Porque vio claramente que los leones estaban encadenados y no podían pasar. Pero Cristiano no lo vio y le costó. Y así otras cosas para Fiel fueron más difíciles. Pero aún así, el camino era el mismo. No es que se fue por otro atajo. Tomaron el mismo camino, porque el camino de la santificación, el progreso del peregrino, el camino de la salvación, santificación, me confundo yo mismo, porque las palabras se pueden parecer un poquito, pero el camino de la santificación es uno solo, y es la verdad de Dios. De hecho, una traducción más correcta, porque nosotros leemos en la Reina Valera 60, santifícalos en tu verdad. Pero si lo vemos en la Nueva Biblia de las Américas, que me gusta en este caso esta traducción, dice santifícalos en la verdad. Y hace ese énfasis de que es solamente una, como cuando Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay otro, no hay otro. Entonces, ahora, entendiendo esto, que solamente está este camino, que es la verdad, y ese es el medio, punto número 1, el medio para la santificación es andar en la verdad, ahora nos enfrentamos a un problema el día de hoy, año 2026, y quizás hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿realmente los cristianos desean ser santificados? ¿Realmente deseamos nosotros crecer? ¿O quizás lo vemos como algo más para los líderes? Ellos necesitan crecer, yo no tanto. Yo soy cristiano, pero no soy apartado para la obra. Y entonces podemos dar una clase sobre lo que es la santificación. Bueno, enseñémosle a los hermanos lo que es la santificación. Definamos algunos términos, etc. Es bueno eso, bien. Pero si no hay una motivación verdadera, no habrá un deseo de crecer. Y hablamos, de hecho, de cristianos que son apáticos a estas cosas. Y esto ocurre porque no entienden la motivación. Mira, querido, habla con un universitario que esté en periodo de tesis o en examen de grado, quizás, en otras carreras. Es una persona completamente dedicada, santificada para la universidad, para eso que tiene que enfrentar. ¿Por qué? Porque entiende lo que se viene por delante. Entiende lo que se viene. Tengo que presentar esta tesis en tal fecha. Entiende eso. Entonces ahí está la clave. El segundo punto es el propósito de la santificación. Ser enviados al mundo. Juan capítulo 17, versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Acá está. Jesús entonces está enviando a los discípulos y luego eso se extiende a todos. Por eso la importancia de ser santificados.
No es que anhelamos santidad porque sí. Por un lado, uno puede entender que al estar más santo, más cerca de Dios, más grande espiritualmente, podría decir, creciendo, podemos disfrutar más de Dios, podemos adorarlo más plenamente. Y así en el pecado que me estorba en mi adoración, en mi gozo de Dios. Y es muy importante ese tema, la adoración. Pero es precisamente por eso que Jesús nos envía. Para que otros y muchos más también puedan ver su gloria y para que otros, no solamente en Chile, sino que en otros países también adoren a Dios. Yo hablaba hace un tiempo con un hermano que tenía que viajar a un país de Asia, muy lejano, y muy desconocedores del Evangelio, y él me contaba sobre su expectativa de esto. Y me decía, bueno, con que una persona esté alabando a Dios en el cielo, en el idioma al que voy a ir ahora, yo sería sumamente gozoso. Con que una persona adore a Dios en, no sé, en el idioma que se habla en Bangladesh quizás, ahí yo me gozaría en el Señor. Otras personas también, que le adoren al Señor. Esa es la idea. Que más personas lo adoren. No simplemente plantar iglesias en Malasia. No simplemente eso. La idea es que personas en Malasia adoren al Señor. Y acá en Chile también. En Peñalolén, en todo lugar, en tu casa. Y Jesús sabe que los que están con Él, ahí físicamente ahí, con Él, son los apóstoles. Pero no son todos. Jesús va a orar por muchos más. De hecho, nosotros estamos viendo acá Juan 17, de los versículos 17 al 19. Pero si nos atreviéramos a ir un poco más allá, en el versículo 20, y en Juan 17, versículo 20, dice, miren, leámoslo juntos. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Leamos el 21 también. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Entonces Jesús apunta al propósito de ser santificados. Hay otros más. Hay otros más. Hay un propósito evangelístico acá tremendo, gigante. El tema de crecer, madurar, ser santificado, no es solamente crecimiento porque sí. Es que yo necesito crecer para llegar a los demás. Y que otros también puedan ver a Dios como un Salvador, que lo puedan ver como un Padre, como un Dios de gloria. Pero si estamos creciendo porque sí, va a ir perdiendo sentido, va a ir perdiendo gracia. Quizá los primeros meses muy bien, pero luego se pierde la motivación, se pierde el foco. Y finalmente no crezco. Y mientras sigamos viviendo con la idea de otros pueden hacerlo, o yo soy muy mayor, ya pasé mi etapa, o yo soy muy joven quizás, y todavía le corresponde a otros, yo ahora puedo dedicarme a otras cosas, o lo voy a hacer en otra etapa de mi vida, va a seguir pasando siempre lo mismo. Tenemos que recordar que el Señor nos santifica para una misión, nos capacita para una misión, y estamos en eso. Se podría ver esto como un centro de capacitación quizás. Y esa misión es para todos, lo que significa que no solamente para los pastores, no solamente para los misioneros, no solamente para los evangelistas, los líderes, es para todos. Si tienes hijos, bien, allá. Si tienes vecinos, bien, ahí. Si tienes compañeros de trabajo y tienes la facilidad quizás para viajar también, allá. Si usas redes sociales, bien también. Pero Dios no santifica para que simplemente tengamos vidas más moralmente correctas que las del resto, sino que Dios santifica para que seamos plenamente capaces de cumplir la misión para la que Él nos ha preparado y a la que nos ha encomendado. Y lo otro, la santificación es un proceso de crecimiento que dura toda la vida, lo que significa que la misión que te ha sido encomendada tiene que comenzar ya. No hay que esperar a que termine el proceso, porque el proceso dura toda la vida.
sino que tenemos que empezar a cumplir la misión en medio del proceso. El asunto es que yo, mientras más santificado, no digo estudios, digo santidad en mi vida, mientras más santificado esté, más herramientas voy a tener para cumplir la misión. Pero eso no quiere decir que si no te sientes listo, tienes que guardarte. A menos que te estés preparando para un ministerio en específico. Que no es llegar nuevamente y ser misionero en Medio Oriente o en África. Primero, prepárate, cumple todo ese proceso. Pero aún así, en medio del proceso, tendrás oportunidades para llegar a otros. A mí me pasa con mi hermana que se está preparando para ser misionera y está estudiando para eso bien y tiene prácticas y tiene que viajar y otras cosas, pero también en medio del proceso puede salir a evangelizar ahí mismo donde está. Puede hablar con otros, puede enseñar la palabra a otras personas. O también puede ser si deseas pastorear una iglesia. Bien, prepárate para eso y pastorea después. Y aún así en el proceso vas a poder hacer algo, que es básicamente dar testimonio de Cristo. La misión no se trata de ser pastor, ser misionero, ser líder, lo que sea. La misión se trata de dar testimonio de Cristo. El texto dice, como tú me enviaste, así yo los envío. De la misma forma en que me enviaste a mí, dice Jesús, y ahí ocupa la palabra enviar, que es la misma palabra que se ocupa para la palabra apóstol. Entonces, ¿qué es un apóstol? Eso lo habíamos visto. Un apóstol es un enviado, que tiene una misión específica y que se le ha dado autoridad para cumplir eso. Por eso los apóstoles hacían milagros también, para confirmar que eran enviados de parte del Señor. Y no es que ahora nosotros nos tenemos que empezar todos a llamar apóstoles, porque todos somos enviados. Entonces el apóstol Patricio, no hablamos de que todos tenemos esta misión que el Señor nos ha dado. Nosotros fuimos santificados para eso. Y esa misión se trata de esto. 2 puntos. Estar en el mundo, pero no ser del mundo, sino que ser de Cristo, siguiendo en este mundo. Esa es la misión. ¿Ya? No estoy diciendo que tienes que ser apóstol, misionero, predicador, etc. No, estoy diciendo, tu misión es estar en el mundo, pero no ser del mundo, ser de Cristo y mostrar eso. Esto es el mundo, miren, esto es el mundo según Juan. Porque uno podría decir, ya, no somos del mundo, ya, pero Juan, ¿qué es el mundo? Miren, les pido que vayamos a Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo los odia, vamos ahí, busquemos Juan capítulo 15. Les pido que vayamos ahí, por favor. Si pueden abrir sus Biblias, porque quiero que hagamos un ejercicio después acá. En la versión que tengan. Pero dice, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo. Y por eso el mundo los odia. ¿Ok? Entonces eso nos pone en una situación complicada. Básicamente está diciendo, los envió a la guerra. No sé si esto es un dolor de cabeza, o es un dolor de estómago, o es un dolor al corazón, o una mezcla de todo. A eso se le llama aflicción. Eso es algo que me puede preocupar. Tengo que ir ahí. Entonces, ¿qué hacemos cuando algo me afana? Porque el Señor dice, por nada estén afanosos. Por nada estén afanosos, sino que antes bien en todo, mediante la oración y con acción de gracias, presenten eso ante el Señor. Den a conocer sus peticiones delante de Dios. Entonces el motivo de oración debe ir por ese lado. Señor, si fuera por mí, que pase de mí esta copa, podría decir yo por mí no ir allá, porque te odian y me odian y te rechazan y me van a rechazar, pero que se haga tu voluntad. Santifícanos, Señor. Fortalécenos para la obra. Corrige nuestros pasos. Enderézanos. Levántanos cuando caigamos, Señor. Que no quitemos la mirada de ti. Y eso tiene que ser la oración. Y ahora, si fueron conmigo allá a Juan 15, recuerden que les pedí que fuéramos,
Si vamos un poquito antes y leemos el versículo 16, miren lo que dice. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. ¿Y los designé para qué? Para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Y ojo acá, ¿qué dice? Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo conceda. Ese versículo es hermoso, es como para enmarcarlo. Todo lo que pidan, Dios se los va a conceder. El genio de la lámpara. Entonces, ahora la idea es esta. Ustedes tienen que ir y llevar a cabo la misión y dar fruto en ello. ¿Y luego qué? El mundo los va a aborrecer. ¿Cuál debe ser entonces el motivo de oración? Porque 2 versículos después se ve que los envió al mundo, a la guerra. Señor, santifícanos para llevar a cabo esta misión y Dios lo concederá. Entonces no usemos mal este versículo. Si a un ciudadano común y corriente como yo le dijeran en la época, en el siglo I, en un mes más tienes que irte a la guerra, ¿cuál sería su principal preocupación? ¿Cómo voy a terminar mis estudios? ¿Cómo va a prosperar la empresa? No sé, cosas así, cosas materiales. No. Si me dicen en un mes más tengo que irme a la guerra, mi preocupación va a ser eso. Mi armadura. Estoy hablando de esa época. Un buen escudo, una buena espada, aprender a usarla. O por lo menos aprender a defenderme para que no muera, sobrevivir. Entonces, mientras podamos estudiar, estudiemos. Hermanos, si puedes trabajar, si puedes prosperar en ese sentido, hazlo, trabaja. Pero no nos olvidemos que hay una misión en medio de todo esto. Y eso tiene que ser lo urgente ahora en la oración, lo que nos urge. Recordemos que Juan 17 es una oración. Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que hemos visto? Primero, mostrar el medio de la santificación, que es la verdad, la palabra de Dios. Luego, mostrar el propósito. Los envió al mundo. La misión de ir a este mundo que rechaza a Dios para mostrarles a Cristo. Y ahora la pregunta es, ¿esto es real? ¿Puede esto ocurrir realmente? ¿Realmente Dios puede hacer esto? ¿O es que quizás yo me estoy autoengañando y me siento capaz y creo que puedo? Bueno, la respuesta es muy parecida al tema de la resurrección. ¿Cuál es la más grande esperanza de que nosotros resucitaremos cuando el Señor venga? Si es que estamos en un cementerio en aquel momento, por supuesto. Nuestra esperanza es que Jesús resucitó primero. Y como Él resucitó, así también nosotros seremos resucitados. Entonces acá, ahora el tema es este. Jesús fue santificado primero. Y como Él fue santificado, ahora nosotros también podemos ser santificados. Y entonces ese es el tema. El tercer punto es el fundamento de la santificación, que es que Cristo fue santificado primero. Y por ellos, dice el versículo 19, y por ello yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. La obra a la que el Señor nos llama no es solamente para los valientes, no es solamente para los inteligentes, no es solamente para los habilidosos, para los fuertes, sino que la obra a la que el Señor nos está llamando es para los pecadores. La obra a la que el Señor nos está llamando es para los pecadores. ¿Y por qué considero que esto es importante? Para que sepamos que cualquier persona puede ser parte. Sí, el que está afuera quizás, el que está, no sé, en cualquier lugar que tú dices, ese no tiene oportunidad, la obra del Señor puede ser para ese. ¿Cómo eran los mismos discípulos 3 años antes? Quizás uno diría, no, es un caso perdido, pero aún así, el Señor lo puede usar. Un publicano, una persona sin ningún estudio. Porque si quizás fuera por mis méritos, solamente algunos podrían. Los fuertes, los jóvenes. Pero como es la obra de Cristo, entonces todos podemos alcanzarlo, todos. Todos podemos ser parte de la misión. Cuando Jesús dice, yo me santifico, ahí Él no está diciendo, yo voy a ir paso a paso dejando de ser un pecador para ser ahora una persona más a la estatura de Jesucristo. No, porque Él es Jesucristo. Él no tiene pecado.
Así que nosotros podemos entender la santificación como un proceso para nosotros. Pero Jesús lo que está diciendo es que Él está confirmando que esa obra a la que el Señor lo está llamando, Él la va a cumplir. Él se va a entregar, se va a consagrar a esa obra. Él se va a dedicar por completo al cumplimiento de la voluntad de Dios, la obra redentora. Entonces, cuando Jesús dice, yo me santifico también a mí mismo, está diciendo, yo valientemente apunto a la cruz y camino hacia ella. Eso está diciendo. Eso es santificarse según Jesús. Ojo, porque nosotros hablamos también, Señor, santifícanos. Bueno, ¿qué es santificarse para Jesús? Mirar a la cruz, apuntar a ella e ir allá y hacer la voluntad del Padre. Consideren que esto ocurre pocas horas antes del arresto. Y Jesús sabe que va a ser entregado, y sabe que va a ser juzgado, y sabe que va a ser crucificado, y sabe que le va a doler. Es como que nosotros digamos que queremos entregar nuestra vida a Cristo, justo cuando alguien entra por afuera y dice que aquellos que decidan entregar su vida a Cristo van a ser martirizados, van a ser condenados a muerte. ¿Sería el mejor momento para decir eso? Quizá me decido por Cristo mañana, cuando se vaya el hombre del látigo. Bueno, Jesús sabe lo que se viene. Porque uno diría, si hoy día, no sé, pues alguien manda un mensaje y dice, el próximo domingo todos se van a ir presos. Entonces ustedes dicen, bueno, este domingo no vengo. Me quedo en la casa y el otro domingo, cuando esté todo más tranquilo, ya, bien. Pero Jesús sabe y va valientemente, sabiendo lo que se enfrenta. Toda su vida estuvo orientada hacia ese momento, porque sin su muerte no habría perdón de los pecadores. Si Jesús nos entrega, no habría justificación, no habría ninguna de las promesas dadas, redención, no habría vida eterna para ti. Y tampoco existiría esa santificación de la que hablamos hoy. Puedes crecer. Oye, ¿puedes crecer? No existiría eso si Jesús nos hubiera santificado él mismo. Por eso es importante esto. Si queremos ser santificados, necesitamos permanecer y perseverar en el Evangelio. Por eso es tan importante ver lo que pasó antes en Hechos 2. La iglesia perseveraba en estas cosas. Y ahora podemos ver que la iglesia también puede ser santificada. Toda la vida cristiana tiene que permanecer mirando y perseverando en el Evangelio. Si hablamos de santificación, tenemos que recordar que sin la cruz no habría santificación. Supongamos esto. Si tú pudieras conseguir la salvación por otro medio, te la ganaste por tu obediencia. O sea, estoy haciendo una herejía. Ya, pero te la ganaste por ese medio. Te digo algo, solamente te podrías quedar ahí. No crecerías espiritualmente. Me gané la salvación, pero ahí nomás. Me gané el perdón de los pecados, genial. Pero no avanzarías para ser capacitado para la obra a la que el Señor te está llamando. Pero, como Jesús vino y se entregó por completo a la misión y se santificó a sí mismo, sí, yo me entrego a la misión, como Jesús vivió dedicado por completo a esto y se santificó a sí mismo, gracias a esto, ahora nosotros somos incluidos en los planes de Dios también. Y ahora nosotros podemos ser consagrados para cumplir esta misión. Y declarar entonces que queremos servir a Cristo, serviremos al Señor, podemos cantar. Vamos a dedicar nuestra vida a Él. Y Dios entonces nos puede capacitar. Y Él nos puede fortalecer. Ese Dios de gracia te puede establecer, te puede dar todo lo necesario para ese momento, para lo que el Señor tiene para ti. Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, pero sí santificados para esas buenas obras que Dios preparó de antemano, para ti. Las preparó. Señor, santifícanos para ese momento. Y así como Juan 17 es una oración, vamos a terminar orando. Oremos para que abundemos en la palabra de Dios. Porque somos santificados en la verdad. Tu palabra es verdad. Segundo, oremos para que tengamos esta conciencia de estamos en una misión. No estamos en cualquier cosa, no estamos de vacaciones.
en este mundo. El Señor nos ha enviado. Si te ha salvado, ha sido para algo. Tenemos que cumplir eso, que somos salvados del infierno. Pero seguimos en este mundo para que otros también puedan ser salvados del infierno. Y quizá el Señor ha puesto a alguien cerca tuyo para eso. Y por ahí puede partir tu misión. Y va a ser frustración quizás. No tengo resultados. No me escucha. No me cree. Me rechaza. No me sale bien. Otro lo podría hacer mejor. Y comienza todo eso acá. Ahí. No, yo no. Señor, santifícalos. Santifícalos para eso. Y oremos también para que no apartemos nuestra mirada del Evangelio. No estamos simplemente haciendo actividades, no estamos simplemente cumpliendo con lo que nos corresponde. Jesús primero se santificó a sí mismo. Y sin este sacrificio por nosotros no tendríamos ninguna esperanza de que podemos ser capacitados para la obra. Nos quedaríamos en arréglatelas como puedas. Pero como Jesús dio su vida y se entregó por completo a hacer la voluntad del Padre, ahora nosotros también podemos. Porque el mismo Espíritu que operó en Cristo para esa vida de santidad y de estar completamente preparados, también opera ahora en nosotros. Pero Jesús oraba para esto. Padre, guíame para hacer tu voluntad. Fortaléceme. Si fuera por mí, que pase esta copa. Pero hágase tu voluntad. Cuando decimos deseo ser santificado, estamos diciendo eso. Yo también quiero que se haga tu voluntad en mi vida. ¿Oramos?